Existen factores que son estresantes para las personas y que tienen que ver con el medio aeronáutico. El traslado aeromédico afecta las condiciones clínicas del paciente, exigiendo mayor demanda fisiológica para este y también para la tripulación. No solamente el medio ambiente aeronáutico va a afectar al, a nuestro herido, a nuestro paciente, sino también a nuestra tripulación aeromédica. Por eso, quien vaya o quien ostente el cargo de líder debe de ir pendiente de todo su equipo, y cuando digo equipo me refiero a los que integran la tripulación aeromédica, respecto a que no les esté ganando la sintomatología de estrés por encima de su capacidad de respuesta y acción. Hay factores cardiovasculares, hay factores neurológicos y hay factores pulmonares que se ven afectados por todos estos estresores que intervienen en la aviación, sobre todo cuando hay una situación de emergencia, una situación táctica, hay un paciente y hay una aeronave que es ruidosa, que no es cómoda, que es hasta un poco oscura, y todo eso se conjuga y tenemos que accionar de una manera excelente haciendo nuestro trabajo. ¿Cuáles son estos factores estresantes? Bueno, pues en primer lugar, coloqué aquí pacientes graves. Además de la situación táctica que tenemos, en algunas, eso ya es muy importante tener en mente porque intervienen muchos factores de seguridad personal y del equipo, pero además debemos de tener cuidado y estar al pendiente de nuestro paciente, que muy seguramente si se requiere trasladar por helicóptero de una operación táctica es un paciente grave. Entonces es un factor tanto psicológicamente, fisiológicamente, va a afectar estresando nuestro organismo. Otro punto muy importante es el ruido en la aviación, también se mencionó en la ponencia anterior. Este medio es muy ruidoso, se recomienda siempre ir protegidos, proteger a nuestro paciente, y este ruido, a pesar de ser contaminación, va a limitar nuestra capacidad de comunicación tanto con el paciente como con nuestro equipo aeromédico, todavía más que en ala fija, muchísimo más. Es por ello que se recomienda tener esta fusión, esta sinergia en equipo para que cada integrante de la tripulación aeromédica conozca su función, conozca su trabajo y no se necesite estar explicando, no se necesite estar dando instrucciones detalladas ya en la operación. Se requiere que cada uno conozca su papel y lo haga bien, y si se tiene que comunicar algo, se utilice el lenguaje no verbal auxiliado del verbal, teniendo, teniendo en mente que el lenguaje verbal va a estar muy limitado. Entonces, prácticamente con señas, prácticamente con ademanes, incluso con gestos, podemos comunicar mucho con un equipo que ya nos conoce. Es como con nuestra familia. A veces una mirada nos dice más que 100 palabras y ya sabemos lo que pasó, ya sabemos lo que hay que hacer, ya sabemos hacia dónde ir o no ir. Igual aquí nuestra tripulación aeromédica es parte de nuestra familia y del mismo modo tenemos que tener esa comunicación íntima para poder transmitir una idea sin mucha explicación. Además de todo esto, va a existir una vibración. Este tipo de aeronaves, los helicópteros, se caracterizan por vibrar de una manera muy importante. Como pueden ver, cuentan con dos rotores. Estos rotores generan vibración y la vibración a largo plazo pues genera incomodidad y la incomodidad genera estrés y malestar y todo se afecta en nuestro desempeño en la aeronave. Por eso que se requiere que contemos con equipo de protección individual para poder de cierto modo mitigar los efectos que van a causar todos estos factores estresantes que les estoy mencionando. Además, va a existir una limitación de espacio muy importante. Si en una aeronave de ala fija existe una limitación de espacio, pero yo me puedo levantar agachado y mover, muy limitado, pero lo puedo hacer. En una aeronave de ala rotativa todavía es menos, todavía es, todavía es menos, porque debo de ir vinculado a las argollas de seguridad, a las argollas de carga de la aeronave,
Esto por si hay alguna maniobra táctica por parte del piloto y no llevo puertas, no me convierta en una víctima más y me pueda salir de la aeronave. Siempre debo de ir vinculado a la aeronave, y la vinculación o línea que se utiliza, que le llamamos línea de vida, no debe de ser muy larga, porque precisamente me debe de restringir esa capacidad, ese riesgo de salir de la aeronave en vuelo. Por eso, la movilidad dentro de este tipo de medios de transporte va a estar mucho más restringida, y debemos de poder hacer todo en un espacio muy pequeño, como lo pueden estar viendo en los videos, prácticamente hincados frente al paciente se realiza todo, y nos va a exigir una coordinación muchísimo más a detalle con todo nuestro equipo. Ahora, además de las limitaciones de espacio, la maniobrabilidad de la aeronave va a ser un factor estresante. En algunas operaciones tácticas se busca que las personas que nos quieren hacer daño, por así llamarlo, no nos perciban y no nos busquen en el cielo queriendo derribarnos, y por ello se hacen despegues de potencia, se hacen vuelos rasantes que son prácticamente pegados al piso, y posteriormente se hace un despegue muy, muy veloz y potente para salir de la vista y del alcance del fuego de alguna persona que nos quiera hacer daño. Entonces, todas estas maniobras pues, nos van a afectar a nosotros. Si no vamos bien vinculados, se va a convertir en un riesgo tanto para nosotros como para el paciente. Puse después de esto el efecto flick o efecto flicker. No sé si en la caja de aquí de comentarios alguien pueda o alguien conozca qué es este efecto, a qué se refiere el efecto flicker. Sé que tenemos un tiempo de retraso en lo que yo estoy hablando en tiempo real. Hay unos segundos en lo que les llega, pero aquí voy a estar viendo si alguien tiene algún comentario. ¿Alguien conoce este efecto, el efecto flicker? ¿O a qué parte de nuestro organismo afecta? Vamos a ver. Les voy encaminando el tema. Este efecto se presenta mayormente en aeronaves de ala rotativa. Y dicen afecta la vista. No solamente afecta la vista. Este efecto es un efecto, se podría llamar luminoso, ya que, como pueden ver en pantalla, con el movimiento de las palas de la aeronave se genera un efecto sombra-luz, 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 que pudiera ser inofensivo, pero no lo es. Tanto para nuestra tripulación aeromédica como para nosotros o para nuestro paciente, al ver este cambio sombra-luz, este patrón sombra-luz, 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 neurológicamente estimula obviamente a nuestro cerebro, y puede generar una respuesta fisiológica algo desagradable, que puede ir desde mareo, dolor de cabeza, incluso puede llegar a convulsiones. Y lo que menos queremos, créanme, a bordo de una aeronave es alguien convulsionando, sobre todo cuando no es el paciente, porque si es alguien de nuestro equipo aeromédico, nos va a distraer toda la atención, se va a convertir, por supuesto, que en un riesgo para la aviación, y la operación aeromédica se va a poner un tanto en riesgo. Entonces, es lo menos que queremos, pero es algo que se debe tener presente, que si sucede, no sepamos de dónde viene o por qué, porque a pesar de no ser un factor que se vea con mucha frecuencia, es algo que sucede, es algo que está documentado. Si ustedes lo analizan y lo revisan, hay casos en los que ya ha pasado y les va a aparecer todos los estudios y la información al respecto. Y como último punto, pongo altitud. ¿Por qué pongo altitud? Justamente porque hay que aclarar cierta diferencia entre lo que vimos en un principio en la presentación de Zing y lo que es con las ambulancias o con las aeronaves de ala rotativa.
a pesar de que las podemos utilizar ambas como ambulancias aéreas en situaciones de medevac o de casevac, que es para los que no conozcan la diferencia, el medevac es cuando se hace el traslado aeromédico en una ambulancia aérea como tal, con equipo, con personal capacitado, como tripulación aeromédica. Exprofeso, exprofeso es este medio de traslado para trasladar pacientes, es decir, se realiza en ambulancias, eso es un movimiento medevac. Cuando es casevac es cuando se utiliza cualquier otro tipo de transporte para realizar estos fines. No necesariamente se requiere personal médico a bordo, sino se tiene que sacar por algún medio, por la urgencia de la situación, al paciente. Entonces, esto es una operación casevac, cuando no es una ambulancia, y cuando sí lo es, se le denomina medevac. Entonces, regresando al punto, altitud. ¿Por qué altitud? Porque muchas personas se pueden confundir. Recordemos que, recordemos que un avión no alcanza altitudes iguales a las de un helicóptero, o perdón, al revés. Un helicóptero no alcanza las altitudes de un avión. Un helicóptero es una aeronave no presurizada. Un avión sí lo es. ¿Y por qué estoy dando esta información? Porque es muy importante, porque esto va a afectar tanto nuestra fisiología como la del paciente. Ya vimos con Zinc eh, las leyes de los gases y vimos que una ley que afecta directamente este fenómeno, pues es la ley de Boyle, que nos dice que en una temperatura igual, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él, pero hay que ver qué cantidad de presión. Haciendo una nota aclaratoria, en una aeronave de ala rotativa no se alcanzan altitudes suficientes para generar un cambio dramático en el volumen del gas que está en nuestro organismo o en un contenedor, y les voy a explicar por qué. En un lado de la pantalla tenemos un cuadrito donde vienen unas aeronaves que por lo regular usamos en este tipo de operaciones aeromédicas. Y al lado del nombre tenemos una cantidad. Esta cantidad es en pies la altitud para llegar a su techo de vuelo. ¿Qué es el techo de vuelo? El techo de vuelo es el límite de altitud a la que puede llegar una aeronave sin sufrir el estrés en la propia aeronave, sin dañarse. Un piloto jamás va a llegar a esa altitud porque no quiere dañar su aeronave. Es más, va a volar muchísimo por abajo de su techo de vuelo, por seguridad, son estándares de seguridad. Entonces, ¿a qué nivel de altitud nuestros gases atrapados van a reaccionar? Pues aquí lo tenemos en el diagrama, que a partir de los 18,000 pies. Y ya también aclaramos que una aeronave de ala fija no va a volar por encima de los 10,000 pies. Generalmente se podría, pero se requiere de oxígeno suplementario para todos, para disminuir bueno, para eliminar los efectos de la hipóxica, y eso no se ve, no es algo que sea habitual, incluso para las fuerzas del orden. Por lo general se vuela despresurizado y por debajo de los 10,000 pies de altitud. Entonces, al volar por debajo de los 10,000 pies de altitud, no debemos de preocuparnos porque las leyes de los gases vayan a hacer una alteración fisiológica en el volumen de gas de nuestros pacientes o de nosotros o de los contenedores con aire que tengamos. Es una diferencia importante si tenemos en mente que existen también traslados con aeronaves de ala fija, como lo comentó Singh anteriormente. Esto ahí sí nos podemos preocupar. ¿Por qué? Porque a pesar de que la aeronave va presurizada, hablando de los aviones, debemos de tener en nuestra cabeza que normalmente presurizan a una altitud simulada de 8,000 pies. Y me pueden decir, pero acabas de decir que si son 10,000 pies, a partir de 10,000 pies no pasa nada. Está bien. Eso teniendo en cuenta el lugar de donde despegue, pero
suponiendo que si despegamos de un lugar que está a la altitud del mar a 0 pies y damos un salto, nos metemos al avión con nuestro paciente y el piloto comienza a presurizar a 8000 pies, es como si estuviéramos dando un salto de 0 a 8000 pies en segundos. Ahí sí va a haber un salto dramático de altitud, vamos a ganar muchísima altitud, aunque sea simulada por la presurización, y los gases sí se van a ver presentes, las leyes de los gases se van a ver presentes de manera más importante en nuestros pacientes. Sin embargo, el tema de hoy no tiene nada que ver con aviones y aeronaves de ala fija, así que nos regresamos a aeronaves de ala rotativa, en donde no nos tenemos que preocupar por las leyes de los gases y por ganar mucha altitud en las operaciones aeromédicas.